montañas. Esa es la presencia de los hombres que habitan ahí. El Caipacha es donde vivimos. En el Jaupacha vive el poderoso, antiguo sabio. Ahí todo es plano, es hermoso. No sé cuántos pachas hay arriba, donde están las nubes, es un pacha. Es un extracto de la histórica sentencia que expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando trató el pueblo indígena Kiwa Sarayaku versus Ecuador, que expidió el 27 de junio del 2012. Hay una excelente jurisprudencia a nivel de la comunidad internacional en la cual se emancipan los derechos de la naturaleza, los derechos del medio ambiente. Con este preámbulo, quiero dar la bienvenida a nombre de la doctora Ruth Arias Gutiérrez, del doctor David Sancho Aguilera, de la doctora María Victoria Reyes, rectora, vicerrectores académico y administrativo respectivamente de la Universidad Estatal Amazónica, a todos quienes se han enlazado en esta jornada académica que nos complace presentar desde la Universidad Estatal Amazónica, institución académica de educación pública que acobija a estudiantes provenientes de todas las nacionalidades de la región amazónica y de todos los contextos sociales en este espacio libre de pensamiento plural que cohesiona la savia de la interculturalidad de nuestro país, de nuestra región, de nuestra academia, en estas jornadas de los seminarios de derechos de la Amazonía. En este día tenemos el tema derechos del medio ambiente, que me permito presentar a la señora Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, fundadora de la Asociación Terra Mater, secretaria global de la Iniciativa de Cuencas Sagradas, dirige la implementación de programas de salud materna infantil, energía limpia, ecoturismo comunitario y programas legales para defender los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Máster en conservación y gestión del medio natural, integración de sistemas naturales y humanos en la Universidad Huelva, Universidad de Sevilla. Además cuenta con un diplomado de la Universidad Simón Bolívar en mecanismos de desarrollo limpio y cambio climático. Obtuvo también un diplomado de género y políticas públicas otorgado por la Flaxo. Tenemos el honor de poner a su disposición para que nos pueda participar con el conocimiento, su experiencia desde la práctica, desde el activismo de Belén Páez con el tema derechos del medio ambiente. Belén, perdón la interrupción antes de tu intervención, solo para mencionarle al público que estamos transmitiendo en Facebook. Hemos logrado solucionar el tema técnico y ahora estamos en vivo. Belén, bienvenida. Buenos días con todos. Muchísimas gracias a William por este caluroso recibimiento y por compartir este preámbulo sobre Sabino Hualinga, de la sentencia de Sarayaku. Este preámbulo es muy importante en estos tiempos. Y también quiero agradecer, por supuesto, a la universidad y a la comunidad universitaria, a todos los estudiantes que están compartiendo con nosotros el día de hoy, y hacer un pequeño recuento y una pequeña síntesis antes de empezar para tomar el tiempo y hablar sobre lo importante de nuestras acciones en este tiempo civilizatorio. Sabemos con mucha claridad cuáles son algunos de los desafíos que tenemos como humanidad, como civilización, frente al calentamiento global, frente a la crisis sanitaria, frente a otro tipo de crisis que tienen que ver con los temas sociales, económicos. Pero si es que profundizamos un poco más, el tema de estas crisis definitivamente tienen que ver con esta separación de la civilización y la naturaleza, con la destrucción de los ecosistemas más importantes que nos dan vida.
Y cabe decir que hay mucha evidencia científica en este momento de cuántos virus, bacterias existen y habitan en bosques tropicales, por ejemplo, y cuántos de ellos podrían activarse, atomizarse y generar diferentes pandemias a lo largo de los próximos años, de las próximas décadas. Por esto, la importancia de la permanente protección de los bosques tropicales, por esto la importancia de la protección de los lugares más biodiversos del planeta, entre estos lugares, el bosque tropical del Ecuador, la Amazonía del Ecuador, es realmente uno de los lugares con mayor biodiversidad, pero también conjugan en estos bosques la importancia de las cuencas hídricas, de estos sistemas fluviales amazónicos que se conectan entre los Andes amazónicos y la Amazonía hacia el sur. Y esto es para nosotros una responsabilidad muy grande, sobre todo para esta nueva comunidad estudiantil en donde existen jóvenes estudiando ingeniería ambiental. Este enfoque de vida, este enfoque del ecosistema, este enfoque de una bioregión, son los principios que nos deben inspirar para tomar cualquier tipo de acción cuando tengamos algún desempeño que realizar, si bien estemos en el sector académico, en la empresa privada, en los gobiernos locales, en otro tipo de actividades. Entonces, necesitamos también conocer cuáles son las nuevas tendencias a nivel global que nos hablan claramente de la necesidad de hacer una transición a un nuevo modelo estructural que no es destructivo con la naturaleza. Y cuando estoy hablando de este tema, estoy hablando de que cuando se habla de esta transición económica, social, que requiere el planeta, estoy hablando de la estructura económica que hasta el día de hoy ha tomado los recursos de la naturaleza, los ha extraído, los ha usado para bienes primarios, para la exportación, para el uso de la energía, etcétera. Pero esta economía basada en la extracción de estos recursos naturales está acabando, está deteriorando la calidad de los ecosistemas y a su vez la calidad de vida de las personas en muchos lugares del planeta. Por hacer algunos ejemplos o algunas preguntas, si ustedes viven cerca de ríos que están contaminados, que han sido contaminados por derrames petroleros, si ustedes viven cerca de lugares en donde el suelo está perdido o las semillas se han erosionado, es decir, hay menos semillas probables para el cultivo, para mejorar la soberanía alimentaria, si es que hay contaminación de sonido, por ejemplo, hay mucho por hacer. Y esto requiere que los estudiantes y nosotros, los profesores y las personas que estamos acompañando estos procesos de activismo global, realmente tengamos en cuenta cuál es la aspiración más grande y lo que se pide los movimientos sociales alrededor del mundo. Una de las cosas más importantes de las que se habla es de descarbonizar la economía. Tenemos que entrar en procesos de las energías limpias y de dar este salto a que nuestras economías, especialmente los bosques tropicales, pues tengan una nueva concepción en donde la biodiversidad, el agua, el conocimiento ancestral y todos los recursos que habitan en la Amazonía puedan convertirse en un gran impulso económico de un nuevo modelo económico, que no es el que conocemos, el extractivista, sino es un nuevo modelo económico basado en las economías limpias, en las economías renovables, en las economías para la vida, en las economías circulares, que no son más que economías que salen desde lo local, desde las comunidades, desde el conocimiento, desde la vida que habita en estos lugares. Esto vamos a verlo ustedes y nosotros la próxima década, los próximos 20 años, si logramos y aspiramos a tener una claridad sobre esta transición de un modelo que es respetuoso con la naturaleza, que es respetuoso con los ciclos de vida, que es respetuoso con los derechos colectivos, con los derechos humanos, que es respetuoso con el florecimiento de las comunidades, que es respetuoso con los derechos de los jóvenes, van a haber cambios importantes. De hecho, la regeneración como tal, la palabra regeneración, implica la posibilidad de un Estado o de un gobierno local para invertir recursos para que en la reparación, por ejemplo, en la remediación de aguas que han sido contaminadas o de bosques en transición que necesitan hacer su debida reforestación o un nuevo sistema agroforestal. En estos nuevos sistemas de restauración, muchos de los jóvenes van a poder participar y esta va a ser una nueva mano
digamos, un nuevo incentivo económico para las comunidades locales y especialmente los jóvenes. Entonces, estoy muy animada de que esta charla sobre derechos ambientales la podamos hacer con un grupo de jóvenes comprometidos con su provincia, con sus comunidades, con el tema global y que tengan también esta, digamos, esta capacidad de poder mirar lo global, lo local, pero también esta posibilidad de ver de que la Amazonía está en un punto de no retorno. Los científicos del panel científico amazónico, que es un panel convocado por Naciones Unidas, del cual también soy parte, estamos escribiendo algunos textos mandatorios o que recomiendan a los negociadores de las naciones, por redundar, en el tema de la Convención de Cambio Climático, varios capítulos que hablan sobre este punto de no retorno de la Amazonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el deterioro de la capacidad de este ecosistema, de este bioma, de los 9 países que es la Amazonía, se está deteriorando a un nivel muy rápido y esto quiere decir que el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, la biodiversidad que está en estos lugares se está erosionando y habrá consecuencias, como ya las estamos viendo, que tienen similitud con lo que pasa, por ejemplo, con el deshielo en la Antártica. Son cosas masivas, estamos hablando de un masivo momento de extinción de especies y estamos a tiempo. Frente a esta gran crisis tenemos una gran oportunidad. Entonces, yo quiero enfocarme ahora en estos próximos minutos en hablar sobre los temas de derechos ambientales, los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Y para dar un salto, quisiera ahora ir a lo más local y presentarles un caso de derechos ambientales y derechos de la naturaleza en el Ecuador. Le había pasado a María Belén una presentación, no sé si me puedes ayudar, María Belén, con esta presentación, por favor. ¿Estás por ahí? Si no, yo la conecto. Desde allá, por favor. Necesito acceso a la... ¿Me puedes ayudar con la presentación? Si lo puedes hacer desde tu computador, Belén, por favor. ¿Puedo? Sí, ya está, estoy con acceso para abrir la Sí, pantalla. está con acceso. Okay. Bueno, entonces, como ustedes conocen, en el año 2008 el Ecuador hizo un ejercicio importante para reescribir la Constitución del Ecuador y es en ese momento en donde movimientos sociales, el mismo presidente de la Asamblea, lograron incidir para que dentro de uno de los artículos de la Constitución, especialmente en el artículo 74, se incluyeran a los derechos de la naturaleza como sujetos de derecho. Esto fue un hito histórico, hay que recordar, ¿no es cierto?, esta fecha y el impulso de la sociedad civil organizada que logró incluir este artículo dentro de la Constitución del Ecuador y que a la vez generó que otros países comiencen a desarrollar estos conceptos, estos temas y también los conviertan en normas, en reglas, incluso en espacios dentro de la Constitución. Le hace el caso de Bolivia y otros países que han estado muy vinculados con el tema de los derechos de la madre tierra y en el caso del Ecuador los llamamos los derechos de la naturaleza. El artículo 71 y el 74 se refieren a que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derechos a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos. Y en relación a otro de los derechos ambientales en el Ecuador, tenemos también que en el artículo 14 de la Constitución del Ecuador hay un derecho muy claro y muy bien definido que es el derecho al ambiente sano, en donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el summa causae. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Entonces, son estos dos artículos como uno de los pilares que en el tema de estas últimas décadas
hemos venido trabajando el tema de derechos ambientales. Hay otras normas y leyes digamos, que se han desarrollado también en los últimos 10 años. También tenemos el Código Ambiental Nacional, que incluye todos los derechos a los temas ambientales. Pero quedémonos aquí en estos dos principios importantes. Otros dos principios y pilares de nuestra Constitución son el Estado plurinacional y el buen vivir. Estos son los tres, digamos, los tres pilares de la Constitución, de donde se escribe toda la Constitución para garantizar los derechos humanos y los derechos en general de todos los ecuatorianos, económicos y sociales y políticos y civiles. Y si es que nos ponemos a ver, somos un referente como Ecuador en toda la región y se han logrado generar normativas, se ha llevado a cabo alrededor de 20 casos en el Ecuador han podido ser trabajados en relación a temas de violación de derechos de la naturaleza. Hay casos que el mismo Estado ha ganado frente a empresas que han estado contaminando algunos ríos, como en el caso de Loja, pero también la sociedad civil y las comunidades indígenas que se han visto afectadas porque la estructura, los ciclos vitales de los ríos frente a minería, por ejemplo, en Morona, Santiago o en Zamora, Chinchipe, las comunidades también han usado el tema de los derechos de la naturaleza y el tema 2 del derecho al ambiente sano en muchas de sus acciones que han interpuesto frente a las cortes nacionales e internacionales. Entonces, ya que estamos en Pastaza y ya que estamos en la Amazonía, hay un artículo especial que es el 259 que nos habla de la siguiente manera. Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que adicionalmente compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. Entonces aquí ya tenemos el rol también de los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen la capacidad de instaurar y de precautelar los derechos de la integridad, de la biodiversidad de la provincia. Y en este sentido también tenemos a la ley amazónica, que tiene, digamos, unos planes a largo plazo que tienen que ver más con la implementación de las estrategias de planificación en las provincias amazónicas. Y ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Tenemos el marco, ¿no es cierto?, de la Constitución, tenemos leyes normativas, tenemos los derechos constitucionales, que son derechos los más altos, que nadie podría violarlos o atacarlos porque están en la Constitución, y hay las leyes menores y otras leyes difusas, ambientales, pero también hay herramientas de planificación, como los PDOTs y como las herramientas de planificación de las provincias que los regulan, que los lideran los gobiernos locales, y a veces estas herramientas de planificación, digamos, no son tan certeras en ir en esta dirección, que es lo que nos pide la Constitución, que es precautelar la integridad de los recursos, de la biodiversidad, de la integridad de los ecosistemas, de los bosques. Y me refiero que la planificación a veces busca el tema del desarrollo o del mal llamado desarrollo económico y hay ahí unos cruces y unos debates que podríamos, digamos, mencionarlos y tomar algunos ejemplos, pero a lo que quiero ir aquí es que en las herramientas de planificación regional deberían estar muy bien armonizadas estos preceptos de la conservación de la naturaleza, el cuidado a un ambiente sano. Y cuando uno tiene una ampliación de una industria petrolera o de una ampliación de pozos de minería a escala abierta o construcción de carreteras o deforestación de balsa de una manera masiva, pues esto va en contra de estos derechos y tenemos que aprenderlo a mirar bien, 11 en punto. a estructurar bien, a contar bien esta historia y a ver qué es lo que se puede hacer en caso de que se violenten estos derechos. Hay un caso especial que ocurrió el año pasado en el cual estuvimos vinculados. Este es el caso de los derechos de la naturaleza y el derecho a la consulta, que es el caso del río Pillatúa en Ecuador, que está muy cerquita de donde ustedes están. Y este consistía en pues un proyecto hidroeléctrico, ¿no? La iniciativa es que el Estado en el 2017, el Ministerio del Ambiente, había asignado una aprobación a una empresa privada y pública
para la construcción de este proyecto hidroeléctrico. Entonces, la idea del Estado y de la empresa pública era construir esta hidroeléctrica que finalmente resultaría con el potencial de producir 30 megavatios de energía desde esta hidroeléctrica, pero ellos no tomaron en cuenta de que con esta hidroeléctrica que se iba a construir ahí, el 90% del caudal de las aguas del río Pillatúa iban a ser mermados, iban a ser desviados, y esto a su vez iba a afectar a 12 comunidades río Bajo. Entonces, lo interesante de este caso es lo siguiente. El Estado entrega una licencia ambiental sin tomar todas estas precauciones que están escritas en la Constitución y en el Código Ambiental, sin precautelar que el río iba a deteriorarse en su ciclo de vida, y no se tomó tampoco en cuenta que es un lugar muy especial porque es el hábitat de especies incluso que son únicas o que están en peligro de extinción. Y es ahí cuando, frente a este proyecto, cuando comienzan a ampliarse las actividades, la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, comienzan a analizar este caso, lo estudian y hacen en primer momento un estudio ambiental para determinar cuáles son las especies que habitan ahí, las hectáreas de bosque que podrían ser intervenidas y podrían dañarse, la calidad de los ríos, toda una evaluación sobre los invertebrados existentes en este río, todo el tema más antropológico de quiénes viven ahí, cuál es la relación de las personas que viven en esta comunidad con ese río, cuál es el nivel de proteína al que acceden con la pesca que tienen ahí, y en fin, una serie de evidencias científicas, técnicas, que daban cuenta de que si es que esta hidroeléctrica se construía en este lugar, iba a haber muchísima afectación ambiental, social y cultural. Entonces, este caso se lo construye con la comunidad, con la Defensoría del Pueblo, y las características del proyecto es que, bueno, les contaba, ¿no? El tema es que el cauce del río se iba a mermar en el 90%, esto no se tomó en cuenta, y se va a una primera instancia con toda esta información. Ahora, lo que hay que anotar es que dentro del caso que se piden unas medidas cautelares para precautelar la integridad del río y para precautelar la integridad de las comunidades que iban a ser afectadas. Ahí una de las cosas importantes que se detallan es que no hubo un proceso de consulta previa. Ese era un punto importante, o sea, uno de los derechos humanos fundamentales es ser consultado frente a un evento que podría afectar su vida, ¿no es cierto? Entonces, se ponen unas medidas cautelares por el hecho de que no se hizo una consulta previa. Se ponen unas medidas cautelares porque iba a existir un deterioro eminente del ciclo natural del río, y esto afectaría los derechos de la naturaleza del río Pillatúa, a su integridad. Entonces, este es el segundo punto de este caso, y estas son las dos cosas que los jueces de Pastaza tenían que definir como un caso que iba a ser tomado por, digamos, dos elementos que se habían presentado, porque también podría decir, bueno, estos elementos no son rigurosos, no siguen lo que dice la Constitución o las leyes, los aspectos técnicos no convienen, pero era tan contundente la información y era tan clara la violación de estos dos derechos frente a que no se había consultado a la gente y frente a que se estaba afectando la integridad de este ecosistema del río Pillatúa, que toman el caso, en la Corte lo analizan y en la primera instancia no hay digamos, la sentencia no fue favorable a los afectados. Al contrario, no se aprobó en primera instancia esta medida cautelar que se estaba pidiendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que siempre en la Corte se hace una segunda instancia para hacer una profundización del caso, y se había pedido a la Corte que dictaminara que algunos jueces pudieran dar su segundo veredicto en un segundo momento, y ahí entra un tema de corrupción que también favorece a este caso de Pillatúa.
resulta que el juez que había participado en el primer momento, el que falló no a favor de las comunidades, sino falló a favor de la empresa, hacia la segunda instancia él trató de cometer un acto de corrupción, trató de, con dinero y con licor, convencer al juez que él iba a saber, que él sabía que iba a estar en la segunda instancia. Y en este acto de corrupción, el juez, sabiendo que algo así iba a pasar, denuncia esto. Hubo una denuncia incluso visual, alguien tomó una foto de cómo esta persona venía con esta coima, con este dinero y con este licor. Y bueno, ahí resulta que este señor ahora tuvo 1 año de prisión por cohecho y en la segunda instancia, no solo por el tema de corrupción para nada, pero por lo contundente del caso y por usar los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos apropiadamente en el caso, el juez de Pastaza, la Corte de Pastaza, falla a favor de Pillatúa, y con esto no solamente que la comunidad y los afectados ganan, no se va a construir esa hidroeléctrica en ese lugar, no van a haber 20 comunidades afectadas, no van a existir este peligro inminente de la desaparición de especies ni del ciclo del río, pero principalmente lo que sucede es que se genera una jurisprudencia sobre esta normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se gana un caso frente a temas de derechos de la naturaleza, esto genera una jurisprudencia que para una próxima ocasión que ocurra esto en Pastaza, o que ocurre algún tema similar con el bloque 28 o en otra provincia en donde se afecta la integridad del ciclo del agua frente a los derechos de la naturaleza, ya existe una manera para legislarlo y para normarlo. Entonces, estos son buenísimos ejemplos a nivel jurídico en donde se utilizan los derechos ambientales, pero que pasan no solamente a la historia por ser un caso que fue aceptado por la Corte, sino que generan una jurisprudencia que permite normar a futuros casos, no solamente en la región, en la provincia, sino a nivel nacional, incluso fuera del país. Estos casos se convierten en ejemplos de uso de los derechos ambientales a nivel regional. Entonces, hubo mucha participación de jóvenes indígenas de las comunidades. Ellos mismos se encargaron de hacer el tema de los videos, el tema de los procesos de resistencia, de la movilización frente a las autoridades. Y esto tuvo una cobertura también mediática, nacional e internacional. Y este es otro de los puntos importantes. Cuando hablamos de derechos, digamos, ambientales, también tenemos que hablar de la capacidad de poder comunicarlo y de poder incidir en esas leyes o de poder exigir que los derechos se cumplan. Y si es que esto lo hacemos en comunidades y lo hacemos en colaboración con temas de comunicación y de incidencia, pues vamos a tener resultados muy positivos. Quisiera también hablarles sobre otros temas de las normas y de las regulaciones ambientales. Ustedes tal vez conocen sobre el Código Ambiental Nacional, que regula todo el tema de derechos ambientales, tanto del agua como de los bosques, como de la contaminación. Y el COA, el Código Ambiental Nacional, es bastante nuevo, ha sido adoptado apenas hace 2 años. Y esta es una herramienta que se puede usar justamente para defender algunos de los casos que existen ahora mismo en la Amazonía. Hay un tema importante que es el tema de las figuras de derecho a las fuentes hídricas para el tema de protección del agua. Y aunque a veces todos estos derechos difusos ambientales y estas normas y estas reglas no son implementados, sea por una debilidad institucional por parte del Ministerio de Ambiente, por una facilidad en entregar licencias ambientales a ciertas empresas, como son las empresas mineras o petroleras, o otro tipo de empresas, estas debilidades en fijarse bien cuáles son las reglas que requieren emitir estas licencias ambientales, deterioran la posibilidad de usar de la mejor manera nuestras leyes y nuestras normas. Entonces, al momento de que si nosotros haríamos un mapa de conflictos ambientales en la Amazonía, surgirían muchísimos.
Si nos vamos a la Amazonía Norte, resulta que hay muchos problemas que han sido causados por los derrames petroleros y por la deforestación. Y hay kilómetros de ríos que recientemente en abril fueron afectados frente a un derrame. Frente a esto, el Estado tiene sus medidas de acción. El tema de la remediación es uno de las acciones que se hacen, pero vale recordarles aquí que se llevó un caso por la contaminación de los ríos y la afectación que esto dejó a la vida de las personas porque no podían consumir el agua ahí por meses y había la pandemia y fue muy difícil para ellos responder estas necesidades. Se genera un caso, se piden medidas de protección, medidas cautelares, se hace una audiencia en la corte, se cierra el caso en la corte porque el juez tenía COVID, pasan 3 meses, nadie tuvo una autoridad para salir y decir que sí, este es un caso que corresponde y que se iba implacablemente digamos, a castigar a las personas que habían hecho esto o a pedir al Estado que haga reparación. Entonces, 4 o 5 meses después, este caso sigue en la ausencia de la institucionalidad, de que haya justicia ambiental en este caso, y lo que ocurre es que los movimientos sociales, las comunidades, la iglesia lo han tomado con mucha fuerza, y es el tema de la comunicación, de la exigibilidad. Han hecho una comisión de asambleístas que tienen que ir a la región para ver lo que está pasando y hacer un reporte que a su vez se ha pasado a las autoridades locales. Todo esto se logra cuando hay una fuerte gobernanza entre las comunidades, entre las autoridades locales, que exigen que estos derechos ambientales puedan ser implementados. Entonces, el Ecuador y la Constitución del Ecuador es una de las constituciones más bien escritas y de avanzada en la región, pero hay mucha distancia entre estos derechos constitucionales, las leyes y las normas que estamos aplicando que generan estos vacíos y esta injusticia ambiental que finalmente daña el ambiente, pero también daña la capacidad de las familias y las personas a sobrevivir frente a un caso de un derrame, por ejemplo, en donde no tienen agua. Si es que vamos a la Amazonía centro-sur, bueno, ya les conté el caso de Pillatúa, pero si vamos hacia el sur, también tenemos grandes problemas con el tema de la ampliación de todo este boom mal llamado minero. El nuevo catastro minero está por salir. ¿Qué significa? El catastro minero determina cuál es el mapa de la superficie que el Ecuador ha decidido destinarlo al tema de minería a gran escala, que es la minería que el Ecuador determina que es la forma de hacerlo. Entonces hay muchos proyectos en este momento en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, especialmente 2 que están muy avanzados, que es Fruta del Norte y Cóndor Mirador, que han desplazado a personas de sus comunidades y que no han cumplido con las normas que exige el Ecuador, su estado, en cuanto al tema de las licencias ambientales. Y ahí hay otro tema, que es el tema del comercio exterior y los acuerdos internacionales con empresas de China o de otros países en donde ellos fijan sus estándares y normas ambientales a lo que el acuerdo comercial internacional fija, pero no hacia lo que la ley del Ecuador demanda. Entonces hay una ambigüedad, hay una brecha entre lo que deberían cumplir y lo que establece su país en cuanto a temas ambientales, y esto deteriora, sin duda, un tema de un contrato en donde se podrían hacer las cosas bien en el tema de la minería. Ahora, de la CONFENIA y las organizaciones indígenas han hablado mucho en las últimas semanas sobre que hay que desmitificar que el tema de la minería es algo que va a realmente a mejorar la economía del Ecuador, y luego de la pandemia, en donde se ve una crisis muy amplia en temas económicos, se piensa que la minería, más allá del petróleo, podría aportar a esta crisis económica, pero CONFENIA ha lanzado sus números, tiene sus técnicos, sus aliados, y hay muchas valoraciones ambientales. Es decir, si es que se internalizan los costos ambientales dentro de estas obras enormes de minería a escala abierta, resulta que las posibilidades económicas reales de estas ganancias que se piensan que el Ecuador podría tener son irreales, porque al momento de que una relavera tenga un colapso ambiental, que es lo que ya ha pasado en Brasil y en Perú, y en esta cordillera del Cóndor hay muchas fallas geológicas. Si es que aquí está construida una relavera
sin todos los requerimientos técnicos y aún así podría tener un desastre, sería catastrófico para toda la cuenca de este río que está ahí y cruzaría además la frontera. Entonces, todos estos costos ambientales que no están integrados en los costos de los números que nos presentan a nosotros son derechos ambientales, son derechos de la naturaleza, son derechos humanos. Y esto es el segundo paso. No hay derechos y garantías civiles o no hay derechos ni justicia si es que no tenemos la capacidad de gobernar los territorios, la capacidad de incidir para lograr que estos derechos se cumplan. Y me refiero a que la movilización juvenil, las plataformas sociales son las instancias y somos las personas quienes estamos en la responsabilidad de usar estos derechos. Entonces, quiero hacerles un énfasis especial a que los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los artículos que se refieren al derecho y al ambiente sano, solo pueden implementarse mientras haya personas que los conocen, que saben en dónde están ubicados, que saben cuál es el rol del Ministerio de Ambiente, cuál es el rol del SENAGUA, cuál es el rol del GAT, cuál es el rol de todas las instancias que deben hacer que estos derechos se cumplan. Pero por otro lado, también los estudiantes y estas plataformas de incidencia tienen que estar muy claros de cuál es su rol y qué es lo que deben saber y qué es lo que deben ser para poder generar esta justicia ambiental y esta justicia climática de la que hoy por hoy todos los movimientos juveniles nos están hablando sobre la justicia climática. Y la justicia climática tiene que ver con el deterioro de los ecosistemas. Entonces, son muy afortunados los jóvenes amazónicos porque tienen una Amazonía, al menos en el centro sur de la Amazonía, en muy buen estado de conservación. Y estos temas que tienen que ver con la ampliación de bloques petroleros, mineros, la deforestación, son cosas que llaman mucho la atención, que son amenazas eminentes para la integridad de este ecosistema, pero también que a largo plazo, si es que esto no se lo usa, o sea, estos derechos no se usan para detener esta ampliación de esta frontera industrial, hay muy pocas opciones a largo plazo de generar un desarrollo sostenible o de generar un desarrollo de acuerdo a estos principios que les he presentado el día de hoy. Entonces, también quisiera, por último, mencionarles que hace 3, 4 días salió una nueva norma que seguramente ustedes en algún momento tendrán que analizarla, que es esta norma que habla sobre el nuevo reglamento de manejo y aprovechamiento forestal, que está dedicada principalmente para la Amazonía, obviamente está enfocada en el tema de la balsa, del bambú. No sé si ustedes conocen, pero China y Ecuador han firmado un contrato a 70 años para el tema de manejo y exportación de la balsa. Entonces, hace 2 años habían 30 empresas exportadoras, para poner un ejemplo, en Guayaquil y en Quevedo, exportando balsa al exterior. Y ahora, por este boom de la balsa que existe, hay 90 empresas en Guayaquil trabajando el tema de la exportación de la balsa o queriendo aprender el tema de la exportación de la balsa. Entonces, ustedes, como están en las comunidades y están ahí en Puyo, sabrán que hay un boom de esta actividad. Habrán visto fotos, alguien les habrá contado, pero hay 2 puntos que quiero tratar. China compra balsa para poder satisfacer, digamos, su gran proyecto de transición energética a energía eólica. Ellos quieren dejar de usar combustibles fósiles, petróleo, y pasar a un tema de energías limpias. Entonces usan la balsa para construir sus grandes torres de molinos. Entonces, la balsa se va para esto, pero también se va a Europa y a Estados Unidos para temas de construcción aeronáutica, para temas de construcción de edificios a aislar frío-calor. Entonces, es muy versátil. Unos valores increíbles para el uso comercial y para ser exportado. Es un recurso, sin duda, muy beneficioso. Es importante que se haya encontrado uno de estos recursos forestales para poder beneficiar a las comunidades, y en esto estoy completamente de acuerdo. Ahí, a ver, al que le suene el gallito, que baje su micrófono.
porque si no, los demás no pueden escuchar. Ya. Entonces, el tema de la balsa y sus valores es importante, es un recurso forestal que hay que manejarlo bien, sí, estoy de acuerdo. Ahora, hay varias consideraciones. Lo importante es que en el caso de las comunidades, un poco se evite esta barrera de tener intermediarios, porque también ahí hay una violación de derechos ambientales. O sea, los recursos de estos bosques, primero tienen que manejarse bajo esta nueva ley forestal. Segundo, sería ideal, ¿no es cierto?, que las comunidades indígenas tengan una relación directa con los empresarios que exportan la madera y que no sean siempre las personas que están en el último de esta pirámide, sino que tengan a futuro la capacidad de tener un buen plan de manejo, de aprovechamiento, de tener un plan de negocios con su nuevo recurso de la balsa, tener todo el marco de normas para precautelar la integridad de los derechos de las mujeres, de los niños y de todas las personas que están en las comunidades expuestos a una nueva forma de vivir, porque van a entrar muchos balseros a sus comunidades, van a haber unos cambios sociales, ¿no es cierto? Van a haber afectaciones sociales con estas nuevas modalidades de uso del bosque. Entonces, todos estos elementos las comunidades tienen que trabajarlos de buena manera, pero con esto lo que yo les quiero decir finalmente es que si es que no conocemos la nueva normativa, los reglamentos forestales para el uso de la balsa en territorios, en bosques primarios, en bosques de transición, es muy difícil, por ejemplo, que si es que viene el GAT de Pastaza y una empresa, es un ejemplo, ¿no? Si es que viene un GAT, una empresa privada de Guayaquil a la comunidad, me invento, a una comunidad quichua que esté cerca de una carretera y le diga, le plantea un negocio, como si es que en la comunidad yo no conozco sobre esta ley, sobre mis posibilidades, voy a ser exitoso en el manejo en el aprovechamiento forestal e incluso en el negocio que represente para mí o mi comunidad. Entonces, es muy importante que las comunidades tengan el alcance de esta información, que puedan establecer no negociaciones individuales, sino colectivas. Las negociaciones colectivas se dan en el marco jurídico son sujetos de derechos, tienen sus organizaciones, son sujetos de derechos, podrían hacer contratos más justos, acudir al gobierno seccional, al Ministerio de Ambiente para hacer muy buenos planes de manejo de aprovechamiento forestal, hacer que se respeten estas guías que por ahora no se respetan. Entonces, en cuanto al derecho ambiental, hay mucho que hacer y mucho más en la Amazonía, en donde la gente ha puesto los ojos en la Amazonía, no solamente por su biodiversidad, su agua, su cultura, pero también por el petróleo, la minería, los árboles, el agua. Y esto es lo que los estudiantes de esta carrera pues van a desafiar los próximos años. Van a estar inmersos en toda esta gama de distintas acciones que están ocurriendo en la Amazonía, y creo que es muy importante como tener una visión colectiva como universidad, como estudiantes, y mirar qué es lo que ustedes esperan a 25 años de la Amazonía, cómo se imaginan el transporte, la conectividad, la salud, la educación, cómo ustedes van a estar vinculados en estos procesos de protección, de bioeconomía. Y en ese sentido, yo les hago solo un llamado de atención para que, aprovechando, digamos, esta carrera que ustedes han tomado, puedan hacer estos ejercicios colectivos de cómo ven su Amazonía de aquí a 25 años, qué es lo que van a hacer en los próximos 10 años frente a los derechos ambientales, cómo ustedes se van a vincular a estos procesos y cómo lo van a hacer en colectivo, porque ya no es momento de actuar en solitario, pero en plataformas de incidencia para la justicia climática y ambiental. Entonces, les dejo por ahora con esta información. Puedo enviarles todos los recursos de los que les hablé hoy, la ley forestal nueva, sobre los temas del catastro minero, sobre la agenda de conflictos ambientales y sociales en la Amazonía del Ecuador. Y también, por último, invitarles a ser parte de esta iniciativa que también va en colaboración con la CONFENIAE, las comunidades, también con Perú. Es una iniciativa binacional, se llama la iniciativa de Cuencas Sagradas Amazónicas, que justamente agrega mucho de la conversación que hemos tenido hoy. Si es que están interesados también, súmense. Hay una carta en donde ustedes se adhieren a esta propuesta regional, y muchísima suerte con el resto de la clase y el día de hoy.
Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias por esta conversación y por darnos tantas claras ideas de lo que está pasando realmente. En lo personal no había conocido esta nueva ley de la que nos estás hablando y hay que ponerla en debate también en la academia, hay que ponerla en debate en todos los lugares para saber qué es lo que está pasando en nuestra Amazonía, en nuestro país con el tema ambiental. William, te doy el paso para que podamos cerrar. Sí, muy gentil. Gracias por la exposición. Ha sido magistral todo lo que nos han ido mencionando en esta jornada, el hecho de poder contextualizar desde lo que está sucediendo en el tema ambiental, muy importante para un compromiso que sería importante mantenerlo. Hay activismo siempre con la finalidad de ir emancipando todo este tipo de derechos que han sido muchas veces, y por qué no decirlo, desde hegemónicos, vulnerados. Vandana Shiva, alguna vez que leíamos sobre el activismo que ella hace, esta teórica ambientalista y galardonada con el Premio Nobel de la Paz alternativo en el año 93, una defensora de los derechos ambientales y sobre todo del derecho humano al agua. Aquí nos ha traído a colación Belén Páez un tema fundamental sobre el hecho de este recurso natural que ahora está catalogado como fundamental. Muy importante la participación, la contextualización de las normas constitucionales, orgánicas, el orgánico del medio ambiente, la legislación que se hace presente y que, como bien lo recalca Belén, hay mucho por hacer y en los compromisos que se deben hacer, los conceptos de la justicia ambiental, nos pone de manifiesto lo de la ley amazónica, la responsabilidad que se tiene como academia. Hay muchas inquietudes que han quedado acá y que justamente quisiéramos un poco, si es que lo permite, ver el tema relacionado al derecho al agua, a la contaminación. La Amazonía ha sido víctima, digamos, los habitantes de la Amazonía por largos años sobre la explotación indiscriminada de los recursos naturales, un tema polémico, y lo que nos plantea el hecho de poder salir adelante con nuevas alternativas. No sé si estamos con el tiempo por el hecho de haber empezado un poco más en este momento. Sería importante también manifestar de que la Universidad Estatal Amazónica, el Consejo de Educación Superior, también aprobó la maestría de derechos, de la maestría de Ingeniería Ambiental. El Consejo de Educación Superior dio el visto bueno para que la Universidad Estatal Amazónica también tenga esta carrera, pueda promocionarlo y podamos también ser parte de todo este engranaje que es importante dentro de la sociedad para buscar un ambiente, un medio ambiente adecuado, que sea menos contaminado, que sea incluyente, que respete los derechos de la naturaleza, los derechos, nacionalidades y todo. En ese sentido, no sé si podemos ampliar una parte fundamental respecto al derecho fundamental al agua, a la naturaleza, darles un mensaje último. Belén, usted con la experiencia, siempre es necesario rescatar esos valores de los activistas que están frente a frente con todo el mundo encima, incluso con transnacionales, con innumerables situaciones que a veces aquejan. Con eso, Belén, a ver si es que podemos de pronto dar un último mensaje desde este lado para contextualizar a los jóvenes, a los profesores, docentes, compañeros, trabajadores y a muchas personas que se han conectado desde varios puntos de la ciudad, de la región y del país y a nivel internacional.
Gracias, William. Bueno, me gustaría tal vez recordar, ¿no es cierto?, que el Ecuador es signatario de acuerdos internacionales en nuestros compromisos internacionales para reducción de las emisiones y la contribución nacional, que principalmente está relacionada con el tema de la reducción de la deforestación y la conservación de los bosques. Tenemos metas muy altas, tenemos metas como país muy altas para el 2025, que es bajar totalmente la deforestación a cero. Entonces necesitamos como ciudadanos, como universidad, como estudiantes, como GATS provinciales, tomar estas metas país con mucha seriedad. Por otro lado, existen recursos que llegan al país para el Ministerio de Ambiente, para los gobiernos locales, para las comunidades indígenas, para cumplir estas metas. Y esta es una de las recomendaciones importantes, o sea, como signatarios de acuerdos internacionales de la Cumbre del Clima, tenemos que ser campeones, ¿no es cierto?, llegar a estas metas. ¿Qué más les puedo contar? Todas las ambiciones que tengamos en relación a ejecutar estos derechos ambientales, a cuidar, a ser como muy vigentes, a estar muy activos sobre cómo precautelar los derechos fundamentales al agua, sobre todo estos lugares donde son las fuentes de recargas hídricas, que también están protegidos por figuras legales y por los ACUS y por incluso nuevas áreas protegidas que se están tratando de desarrollar en estas zonas de recarga hídrica. Tenemos que mirarlos no solo como pequeños lugares, toda la cuenca amazónica está conectada. Se conoce que la Amazonía no solamente es el corazón del mundo, no, no es el pulmón del mundo, es el corazón del mundo. Todas las funciones vitales asociadas a la Amazonía para el mundo son muy conocidas, especialmente esto que ahora suena incluso como poesía, son los ríos volantes. Hay muchas teorías del profesor Carlos Nobre de Brasil que habla sobre la importancia del sistema hídrico que ayuda a la Amazonía hacia otros continentes, y no solamente en temas de relación sistémica, sino en temas del PIB, del Producto Interno Bruto. El agua, la biodiversidad de la Amazonía está relacionada a las economías de nuestros países, del continente, del planeta. Entonces, ustedes, jóvenes y académicos, contribuyen a esta comunidad regional y global amazónica. Somos una comunidad local que estamos dando respuestas locales para las capacidades y el manejo técnico y del cuidado de la Amazonía y de su sistema fluvial, pero también estamos dando respuestas a las necesidades globales, estamos contribuyendo directamente a una necesidad global para revertir las consecuencias del calentamiento global. Y creo que en ese sentido la compensación, el reconocimiento tanto financiero como el reconocimiento histórico al Ecuador por su trabajo en conservación de bosques es algo muy importante. Todo el tema de ser activos, ¿no es cierto? Recibir esta información y comprometerme a hacer algo. ¿Qué es lo que hago yo al salir de esta clase, al salir de la universidad, para poder hacer que lo que estamos hablando hoy sea ejecutable, sea real, se convierta en un proyecto, se convierta en una ley, se convierta en una persona que seguramente algunos de ustedes van a ser líderes de sus provincias? Entonces, lo importante es tener la mejor educación posible, interactuar con otras personas de la región, poner en práctica todos los conocimientos y actuar siempre en estas plataformas y colectivos entre estudiantes y académicos y las organizaciones indígenas y las ONGs. Hemos llegado a un punto en la historia en donde si no lo hacemos así, hemos perdido todas las batallas. Estamos frente a un punto casi de no retorno, y esto quiere decir que la vida humana está en peligro en este momento. Son nuestras acciones del día a día y de los próximos 10 años que nos van a dar la oportunidad para saltar a un futuro posible. Confío en que todos ustedes lo van a hacer correctamente. ¡Que viva la Amazonía! Que viva la Amazonía y que sea por muchísimos años más, sobre todo en este pedacito de país que tenemos que es nuestro Ecuador. Muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias, William, muchísimas gracias, señora rectora Ruth Arias, que estuvo acompañándonos durante todo este momento, al profesor José Suárez, al profesor Milton Torres, Cristian Chicaiza, que estuvieron conectados al Zoom, y a todos los que estuvieron conectados también a Facebook.
Lamentamos el retraso por temas técnicos, pero estuvimos, lo logramos y pudimos hablar de lo que es el derecho al medio ambiente, que es tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Belén. No te quitamos mucho tu tiempo. Sabemos que tienes una reunión a las 11:30 y nosotros nos quedamos un momento para decirles y recordarles. El día de mañana vamos a estar con el licenciado Patricio Barriga, quien fue presidente del Consejo de Desarrollo de la Comunicación y además exsecretario nacional de Comunicación, Execom, que nos hablará sobre el derecho humano en la Amazonía, del derecho a la comunicación y a la información. Mañana hablaremos de este tema tan importante. Abriremos un poco de lo que es y lo que ha sido el derecho a la comunicación y a la información durante toda la historia del Ecuador. Y luego Patricio estará hablando de lo que es el derecho a la comunicación y a la información en esta última era, que ha sido muy importante cuando logramos hacer la LOC, la Ley Orgánica de Comunicación, y además cuando hemos trazado un importante camino, que es el respeto mutuo entre lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de comunicación y la libertad de información. Muchísimas gracias, comunidad universitaria, por seguirnos en esta maratón de derechos. Nos quedan muchos derechos todavía por recorrer. Estamos gustosos y estamos trabajando por ver qué otros derechos podemos hacer, en qué otro momento podemos trabajar este tema de derechos humanos en la Amazonía y contar con mucha gente valiosa que está alrededor trabajando en estos derechos. El día de mañana a las 10 de la mañana, si es que la tecnología y todo el universo nos permite, estaremos a las 10 de la mañana por aquí, por el canal de siempre, Facebook Live de la Universidad Estatal Amazónica, la casa de la Universidad de la Región Amazónica. Muchísimas gracias.